La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buen día. Bienvenidos a este webinar de CN Pilot para Educación. Mi nombre es Cristina Leal y estoy a cargo del desarrollo de negocios de la línea Wi-Fi de Cambium Networks. Hoy nos estará acompañando nuestro arquitecto de soluciones Wi-Fi, Diego Hernández, también para platicarnos acerca de mejores prácticas en este segmento que creemos que es bastante importante, ya que tiene mucha necesidad de tener una buena red Wi-Fi para sus escuelas y universidades. Y siempre que hablamos de un segmento de mercado es, pues, ¿por dónde empezamos, no? Y cómo llegamos a tener una conversación con el director de la institución, con el gerente de tecnologías, con los maestros, porque finalmente tenemos que dimensionar, pues, cuáles son estos retos del Wi-Fi dentro del campus. Si tienen un presupuesto asignado para implementar un proyecto dentro de salones de clases, en todo el campus, en bibliotecas, auditorios, etcétera. Dependiendo del tamaño también de la escuela, nosotros podemos ya imaginarnos algunos de los retos básicos que va a tener un cliente como estos. Y es muy importante siempre preguntar. Y uno de los retos principales definitivamente es que el salón de clases ya cambió. No es como cuando estábamos nosotros, hablo en plural, y yo soy todavía considerada una millennial, pero de primera generación, es que el aula ya no es como la conocimos cuando estuvimos en la primaria o en la secundaria, preparatoria, donde el maestro está frente a un salón de clases explicando y todos poniendo atención o tomando apuntes en sus libretas. Hoy día el aula está cambiando muchísimo y vamos a encontrar que hay escuelas de un nivel tecnológico muy alto en donde los alumnos ni siquiera llevan un cuaderno para tomar apuntes. Todo es a través de una computadora, de una tableta, de un smartphone, para poder avanzar dentro de las actividades que tienen dentro del salón de clases y también fuera, en lo que es el trabajo en equipo. Y si preguntamos a un director o a un gerente de tecnologías, de los principales retos antes del Wi-Fi es justamente eso, esa configuración incluso del salón de clases, donde tal vez pues ya el maestro puede estar en cualquier lado del salón de clases, en medio, donde todos los alumnos puedan verse las caras y poder también trabajar. Y algo relevante es que lo que utilizan adentro, pues van a ser aquí algunas aplicaciones de las que yo todavía utilizo, como YouTube, como WeTransfer, Google Classroom, Dropbox, Moodle, donde hay toda una combinación de herramientas que consumen, por ejemplo, Moodle, todo el tema de streaming, ¿no? Tener clases ya grabadas y tener exámenes que son en línea. Incluso hasta los exámenes vamos a encontrar que en el salón de clases ya no son de opciones múltiples y que tenemos que rellenar con un lapicero la respuesta correcta. Ya los exámenes incluso son en línea. Entonces, imagínense el reto del director de la institución o del gerente de tecnologías, donde tiene que dar un servicio de una buena calidad de Wi-Fi para poder soportar las cosas básicas dentro de este salón de clases. Y esto es solamente lo básico, lo que nosotros tenemos como herramientas muy comunes, y los que están más jóvenes aquí en la conversación van a encontrar que tienen conocimiento de muchas más herramientas. Si nos vamos a una escuela de chicos más pequeños o de secundaria, van a encontrar que un maestro ya, por ejemplo, de biología, etcétera, va a empezar a tener clases ya en realidad aumentada, ¿no? En donde empiezan a ver todo el tema del cuerpo humano o las clases como la digestión, etcétera, con herramientas mucho más educativas y en donde realidad aumentada es algo bastante relevante y ya muy interactivo para los niños y para los adolescentes en la forma de aprender. Entonces, todo este tipo de herramientas finalmente pues tienen requerimientos para poder
que funcionen, porque finalmente los alumnos no van a gastar siempre sus datos dentro del salón de clases para poder tener acceso a este tipo de herramientas. Entonces se darán cuenta que el maestro es como si se fuera la luz, ¿no? O en un lugar que hay no sé, un ambiente muy cálido, no tener clima dentro del salón es algo que afecta el rendimiento del aprendizaje de sus alumnos. Hoy día, si le preguntan a un maestro dentro de una escuela que el tema tecnológico es algo muy importante, lo dejas desarmado. Parece que no pudiera avanzar tanto porque finalmente toda la currícula, las tareas, las actividades están basadas en herramientas tecnológicas para poder avanzar estos programas de cada día, de cada semana. Entonces, aquí toca mucho conocer al cliente, ¿no? Pero finalmente educación tiene cosas muy básicas. Antes de que lleguemos a esa primera entrevista para buscar un proyecto dentro de una escuela, pues ya ustedes tienen algunos conocimientos de retos que puede tener este escenario, como lo es la biblioteca, donde van a estudiar los alumnos y en donde la biblioteca también ha cambiado muchísimo. Los muchachos ahora, a veces en lugar de tomar libros, pues van y consultan muchas cosas en internet para hacer tareas, para estudiar, para hacer resúmenes. Entonces va a ser un lugar que definitivamente va a requerir de una buena cobertura y una buena disponibilidad de servicio porque es un lugar bastante concurrido. Entonces, si nos ponemos a imaginar la escuela cuando estábamos nosotros y las necesidades y los cambios que ha tenido la escuela hoy, son bastante importantes. Entonces, parte de lo que nos va a hablar hoy Diego es hablar justamente de ese medio de Wi-Fi en donde pues no podemos asegurar ese desempeño con el maestro o con el gerente de tecnologías si no pensamos en todas las mejores prácticas, incluso desde antes del Access Point, todo lo que debe de llevar un buen diseño, incluso hasta desde pues ya cableado, ¿no? Si ya el cableado es muy viejo o no tiene, pues considerar todo eso como importante y poder tener un medio bien irradiado dentro del campus de la escuela. Entonces, los dejo en este momento con Diego Hernández, que es nuestro especialista en soluciones Wi-Fi. Adelante, Diego. Bueno, muy buenos días a todos. Confírmame, Cristina, que me escuchan. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo, entonces yo te digo siguiente cada vez que vayamos avanzando. Entonces acá me pasas al siguiente slide, por favor. Bueno, nosotros efectivamente nos estamos, digamos, esto ahora se me olvidó hablar español, nos estamos enfrentando a una serie de retos cuando estamos hablando en el sector educativo. Uno de los retos principales y la razón por la cual las instituciones educativas se están preocupando cada vez más es por la alta densidad de dispositivos. Algo, digamos, que me pasó a mí hace algunos años cuando comenzamos nosotros a hacer un BIT en una universidad, fue que el rector de la universidad se sentó con nosotros y nos dijo, lastimosamente, cada año los estudiantes vienen con tecnología nueva y cada año nosotros estamos aumentando la densidad de dispositivos más o menos a un 10%. Entonces, proveer o prever ese tipo de crecimiento es algo muy importante, por lo cual se requieren despliegues simples y rápidos. O sea, la capacidad de la universidad va variando, se vuelve un ser vivo. La cantidad de dispositivos que cada uno de los estudiantes tienen son, hoy en día podríamos hablar de más de 3 dispositivos, y los estudiantes no quieren conectar uno para desconectar el otro y conectar el otro para conectar el uno y pasársela como en ese ir y venir. Ellos quieren tener sus 3 dispositivos conectados y ellos quieren navegar. Efectivamente es algo a lo que nosotros hoy nos estamos enfrentando, tener una solución que sea flexible y escalable, dependiendo de cada una de las zonas donde se encuentran los usuarios, pues vamos a utilizar diferentes tipos de dispositivos. Es muy diferente un auditorio, es muy diferente una aula de clases, es muy diferente una zona común, una zona abierta, es muy diferente una biblioteca, es muy diferente una cafetería. Y toca entender eso
dentro del ambiente educativo, pues para poder ofrecer una solución que se adecue a las medidas de cada uno de los diferentes clientes. Adicionalmente, uno de los retos principales hoy en día es la administración, la capacidad de poder hacer cambios de manera muy sencilla, de poder hacer un análisis de operación de la red inalámbrica y de permitir, digamos, cambios o adecuaciones dentro de nuestra red inalámbrica de manera ágil para responder a ese crecimiento que se está dando en las universidades y en las instituciones académicas. ¿Me das la siguiente slide, por favor? Bueno, cuando nosotros comenzamos a hablar de alta densidad, pues efectivamente, como les hablaba a ustedes, al principio estamos hablando de 2 o 3 dispositivos por usuario, estamos hablando de espacios abiertos, de espacios donde caben muchos estudiantes, en situaciones donde ya comenzamos a requerir esquemas de alta velocidad. 802.11 hace un año era el desear, hoy en día es la obligación. Se tiene que hacer un diseño específico para cada uno de los ambientes de alta densidad y se tiene que tener muy en cuenta todo lo que compone el ambiente educativo. Como decía Cristina hace unos minutos, hoy en día la educación no es tradicional del profesor con el bolígrafo, con el marcador en su tablero. La tiza, digamos que ya estaba fuera de nuestro mercado cuando nosotros entramos a la universidad, pero pues todavía, digamos, en ciertos ambientes se ve, pero la situación ha evolucionado mucho, el ambiente multimedia, la forma en la que los estudiantes aprenden, la forma en la que los estudiantes cuestionan el conocimiento del profesor al tener el acceso a absolutamente todo en línea, pues hace que el diseño y que la reglamentación o la estructuración de una red inalámbrica en el ambiente universitario sea más compleja. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Listo. ¿Qué se espera o qué espera una universidad poder hacer para entregar un servicio a su plantel académico o educativo? Uno, tener equipos indoor y outdoor en una sola plataforma. Esto es algo que es un requerimiento fundamental. No existen universidades sin campus universitario y es importante entregarle esa flexibilidad, poder tener en las canchas de fútbol cobertura, poder tener en su campus universitario cobertura y también en las zonas de uso común y en las aulas educativas. Otro de los puntos importantes es integración con los diferentes servidores de autenticación. Director activo, Office 365, autenticación con Facebook para el caso de los invitados, integración con Radius. Muchas plataformas de Google, digamos, también podría ser importante porque es como el punto más importante de contacto que se tiene con los estudiantes. La gran mayoría de universidades a nivel, pues digamos, regional y la gran mayoría de instituciones académicas a nivel regional ya tienen una o la otra, u Office 365 como su base de correo electrónico o Google como su base de autenticación de correo electrónico. Entonces, utilizar esa plataforma para autenticar a los usuarios se vuelve algo vital dentro de la universidad. Esto sin contar que con muchas de las instituciones académicas cuentan con Radius para hacer la segregación de funciones a nivel lógico dentro de una red que está abierta y la operación, digamos, como se los decía a ustedes, con las redes sociales para permitir que esas personas que no pertenezcan a una base de datos común aún puedan tener acceso a los servicios de la universidad. Tener una solución que maneje de manera inteligente la interferencia, esto es muy importante. El manejo de interferencia, el manejo de la canalización es algo que se debe manejar a la medida. Y nuevamente lo digo, nosotros no vemos en RF los access points. Sí, los access points ven en la banda de 2.4, ven en la banda de 5 GHz y pueden tomar decisiones mucho más certeras. Una red inalámbrica tradicional puede verse afectada por múltiples niveles de interferencia. Eso puede llegar a ser diferente en cada una de las horas de operación de la red inalámbrica. ¿Eso cómo es? En la mañana llegaron ciertos estudiantes que tienen cierto conocimiento en redes,
y decidieron no conectarse a la red inalámbrica de la universidad porque tiene muchas restricciones y generaron con sus celulares un hotspot. Se fueron, se movieron de zona y ese nivel de interferencia que existía en un punto ya no existe en otra hora de la tarde o en otra hora del día. Estudiantes que tienen a la hora del almuerzo se van a la cafetería y prenden los hornos de microondas, eso irradia interferencia en la banda de 2.4. Entonces, tener una precisión y un detalle certero de cuál es el canal que yo puedo utilizar en un access point para una hora, para un espacio de tiempo específico es casi muy difícil, es casi imposible de determinar. Entonces, una solución que tenga la inteligencia para seleccionar canales de manera automática es muy importante dentro de una universidad. Cobertura mesh y cobertura especializada, eso es muy importante. Muchas veces no se tiene punto de fibra o un cable Ethernet que llegue a cierta zona, pero se quiere dar cobertura. Entonces se utiliza la red mesh para extender esa cobertura, obviamente teniendo en cuenta las limitaciones que tiene una red mesh. Y el esquema de cobertura especializada para ambientes de muy alta densidad o alta densidad, tener soluciones con antena sectorizada o con antena de 30 grados o de 90 grados para poder generar, digamos, una separación mucho más fuerte de los niveles de señal a ruido dentro de nuestra red. Y adicionalmente, que todas esas características sean adecuadas a un presupuesto específico. Eso es muy importante. Hoy en día las redes inalámbricas requieren que se tenga un gestor y que se tenga una administración a un muy buen costo. Para hablar de esto, nosotros fácilmente, digamos, comenzamos a hablar de nuestra plataforma de administración, que es de manera práctica el punto más grande que tenemos nosotros de administración. ¿Qué es el CN Maestro? El CN Maestro es un gestor o es un manager de operaciones y control de nuestra red inalámbrica. Es una controladora para los servicios y la configuración de la WLAN, de los servicios de hotspot, de la administración de las soluciones en roaming, del proxy del radius tradicional, del radius accounting, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestro sistema de centralización de la administración. Por eso es tan importante tener en cuenta el CN Maestro dentro de nuestra configuración. Y adicionalmente, el CN Maestro se vuelve un gestor de ciclo de vida de nuestros equipos. ¿Eso qué significa? Yo tengo un inventario real de mis equipos, de cuáles están fuera de línea, cuáles están en línea, cuáles están en garantía, cuáles no están en garantía, permitiéndome a mí tener un control completo del ciclo de vida de los access points, cuáles access points están saliendo, cuáles access points están llegando y cómo yo debo mover esos dispositivos dentro de mi red inalámbrica, ¿no? Cada vez que uno cambia un access point dentro de una red no tiene que cambiarlos todos, uno simple y sencillamente lo que tiene que hacer dentro de un ambiente educativo que es tan variable, tener en cuenta que los equipos nuevos van a ir a ocupar un espacio específico y los equipos viejos se van a ir relegando a diferentes zonas donde no se requiere de ese nivel de especialidad. ¿Me regalas el siguiente slide? A nivel de arquitectura de solución, digamos que una de las mayores características del CN Maestro es que se tiene una interfaz de administración, una interfaz gráfica de administración totalmente nueva y rediseñada. Antes la arquitectura del CN Maestro estaba muy orientado hacia los ISPs, hacia los proveedores de servicio de Internet. Hoy en día se tiene en cuenta, digamos, la forma en la que se debería ver una solución únicamente desde la perspectiva de red inalámbrica. Entonces se tienen esos dos sabores. Nosotros podemos entrar a la configuración y decirle, quiero que ver la red inalámbrica como si yo fuera un ISP o verla como si fuera yo un administrador de red Wi-Fi. Eso hace que la arquitectura de la solución cambie completamente y la forma en la que se ve la red inalámbrica cambie completamente. Adicionalmente, se tiene un descubrimiento automático de los APs. Los APs utilizan el protocolo SSL por medio de HTTPS para comunicarse con la controladora y recibir toda la información de administración y de configuración. Eso hace que la solución sea totalmente amigable con los firewalls, no toca hacer ningún tipo de configuración en los firewalls, simple y sencillamente con permitir el protocolo HTTPS
y el protocolo SSL, podemos nosotros ya tener configuración y administración completa de nuestros access points a través de nuestra solución en la nube. Igual, si nosotros queremos, también podríamos hacerlo a nivel local, pero pues ya vamos a ver más adelante eso. Otra característica muy importante, no, devuélvete por favor, Chris. Una característica muy importante es el tema del multitenancy. Muchas universidades, y este es un caso muy local, muy latinoamericano, las universidades tienen múltiples sedes, no es como en Estados Unidos Harvard, que Harvard está en Boston y el que quiere estudiar en Harvard tiene que ir a Boston. A nivel regional, muchas universidades lo que hacen es abrir de manera regional múltiples sedes de la universidad o de la institución académica para acercarse a los estudiantes. Entonces uno ve universidades en Lima que abren sedes en Arequipa, en Chile que abren sedes en diferentes partes de la región. No solamente se quedan en Santiago, sino que van a múltiples regiones para poder atender eso. Y cada una de esas regiones tiene su administrador de IT. Entonces nosotros podemos hacer segregación de administración de manera lógica y de manera segregada. Entonces cada una de las sedes va a ser separada lógicamente, pero hay un superadministrador que puede ver todas esas sedes de manera única. O se podría tener, si nosotros lo quisiéramos, una gran universidad con un gran grupo de access points que está distribuido de manera lógica descentralizada. Esa, digamos, como es una de las grandes características que se tiene adicionado al multitenancy. Y el tema de la arquitectura escalable es que nosotros tenemos una base de datos totalmente segregada, totalmente separada, diferentes servidores haciendo diferentes operaciones para que las tareas de administración de la controladora nunca se vean relegadas por la operación de ciertos access points. Ahora sí me vamos a la siguiente. A nivel de seguridad, esto es muy importante. Nosotros tenemos control de seguridad de los equipos que se están conectando a nuestra nube y a toda nuestra plataforma de administración de CN Maestro. A nivel de acceso, como se los decía a ustedes, utilizamos el protocolo SSL y no tenemos ningún tipo de tráfico hacia adentro de los access points. Todo se hace controlado. El AP se comunica con la controladora le envía la información. Así funciona tradicionalmente. A nivel de equipos, los equipos tienen un número de serial y un nivel de configuración o un cambio MID que lo que hace es que el equipo, si es robado o se pierde, no pueda ser utilizado. Simple y sencillamente, en el momento en el que lo conectan, él va a comenzar a irradiar la información que debería tener bajo su configuración, porque va directamente al CN Maestro. Entonces, digamos que bajo ese esquema nosotros tenemos un aseguramiento del equipo que ningún otro fabricante tiene. Seguridad, nosotros tenemos toda la parte de configuración de firewall a nivel de capa 2, capa 3, capa 4. Tenemos toda la parte de aprovisionamiento o de integración de la infraestructura de la operación con HTTPS. Tenemos múltiples procesos de failover y de procesos de back office. Tenemos a nivel de mantenimiento, nosotros tenemos como una de las muestras de valor la entrega continua de parches de operación. A nivel de arquitectura, pues digamos que el tráfico del usuario sigue las reglas de la red, no las reglas de la controladora. El tráfico no se centraliza en la controladora, a menos de que así lo queramos. Tenemos niveles de acceso lógico, niveles de acceso público y niveles de acceso a nivel de direcciones IP. Tenemos monitoreo automatizado 24/7 de nuestra solución. Niveles de redundancia, tenemos redundancia geográfica, replicaciones de datos geográfica y backups en tiempo real. Y adicionalmente tenemos un data center con toda la infraestructura más elevada para mantener los niveles de operación de la solución de red inalámbrica. ¿Me regalas la siguiente, por favor, Chris? Como les decía a ustedes, una de las grandes ventajas que se tiene con la controladora CN Maestro
es que podemos tener tres formas de configurar nuestra solución de red inalámbrica. Una es utilizando la nube privada o nuestra nube propietaria de CN Maestro para conectar los APs y tener acceso a ella desde cualquier lugar del mundo. Es una página web a la que nosotros podemos acceder y tener administración de nuestros access points desde cualquier lugar del mundo. Otra es utilizar nuestra máquina virtual y hacer una implementación del CN Maestro de manera local. Entonces, implemento una máquina virtual con el CN Maestro y le entrego esas características de conectividad de nuestra red inalámbrica a los dispositivos o a los access points que se conecten a esta controladora. Y por último, el Autopilot, que es una solución en la cual uno de los APs se vuelve la controladora y 32 o hasta 32 access points pueden hacer parte de esa red inalámbrica. ¿Cuál es, digamos, la necesidad de hacer una implementación de este tipo de solución? El no tener acceso a una máquina virtual o no querer tener una controladora en una solución pequeña. Y efectivamente, todo esto o cualquiera de estos modelos de configuración de nuestra solución de red inalámbrica está embebido dentro de nuestra solución. Entonces tú compras el access point y estás comprando el derecho a tener el acceso a cualquiera de esos tres tipos de configuración. Regálame el siguiente slide, por favor. Esto más que digamos un tour, es una invitación porque pues efectivamente nuestra presentación tiene algo de restricción en tiempo. Es una invitación a que conozcan nuestra plataforma. Nuestra plataforma es bastante sencilla de administrar. Si ustedes se dan cuenta en la parte de application, ustedes pueden entrar y hacer el cambio de la perspectiva desde de la vista de solución para ver la solución como un ISP o para ver la solución como una solución de configuración de red inalámbrica con controladora tradicional. El URL para acceder es cloud.cambiumnetworks.com. Ahí ustedes pueden registrarse utilizando un correo empresarial. No se puede utilizar un correo no empresarial, digamos, como el caso de un Gmail o un Hotmail, porque eso asocia características de soporte y demás. Entonces, utilizar un correo empresarial y pueden comenzar a utilizar las características de solución de red inalámbrica dentro de nuestra plataforma y comenzar a probar como el look and feel de nuestra tecnología. Regálame la siguiente, Chris. Listo. Ahora, para entrar nosotros en materia, y esto es algo muy importante, la forma en la que nosotros vamos a hacer un diseño de red inalámbrica para una institución universitaria. Regálame la siguiente. Nosotros cuando vamos a hacer un diseño de red inalámbrica para una universidad, nunca arrancamos con los planos de cobertura. ¿Por qué? Porque los planos de cobertura no nos van a dar una suplencia real de las características de conectividad dentro de una red inalámbrica. Nosotros lo primero que debemos hacer es sentarnos con el administrador de red, sentarnos con los gestores de la red tradicional y hacer o tener un entendimiento de los dispositivos que están operando dentro de una red inalámbrica. Esto pareciera poco relevante, pero tiene toda la relevancia del caso entender el target, el objetivo de la universidad, el objetivo de la institución académica. No es lo mismo una universidad orientada a la clase alta a una universidad orientada para el acceso público. ¿Eso por qué? El nivel y la forma en la que los usuarios cambian los dispositivos es muy diferente. Tradicionalmente, en una universidad de alto nivel, los estudiantes cambian de dispositivo anualmente y podríamos decir que hay una gran base de usuarios que se conectan en la banda de 5 GHz. Caso contrario pasa en una universidad pública, donde si bien hay estudiantes que tienen muy buenos recursos y pueden obtener cambio de dispositivo frecuentemente, hay otros que no. Hay otros dispositivos, hay usuarios que tienen su celular que funciona con 802.11G y puede llegar a ser un 10, un 20, un 30% de la base de conectividad dentro de nuestra red. Ya una vez nosotros hacemos un inventario, no estoy diciendo unitario porque efectivamente las universidades y los ambientes académicos son
realmente ambientes muy variables, sí tenemos que entender cuál va a ser nuestra gran base de orientación del diseño. Entender el 30% son estos, el 50% con estos, y ya con eso yo tengo como más o menos un 80% del tipo de usuarios o un 50% de los usuarios tipo que voy a tener dentro de mi red análica. Ya después de eso, comienzo yo a hacer una tipificación por tipos de radios. ¿Cuáles son 802.11c, 2x2, 3x3, 4x4? ¿Cuáles son 802.11n, también 2x2, 3x3, 4x4? Bueno, 4x4 no existen tradicionalmente. ¿Y cuáles dispositivos son 802.11g? ¿Cuántos dispositivos tengo A? ¿Cuántos dispositivos tengo B? Y eso me permite a mí comenzar a hacer un análisis de qué tipo de usuario voy a atender. Después de eso comienzo yo a hacer un análisis de capacidad de la AP. Normalmente, y eso es algo a lo que nosotros nos estamos enfrentando, la caja del Access Point, y esto es algo que es una característica innata de Wi-Fi, no de Cambium Networks, no de cualquier otro fabricante, sino es entender cómo va a funcionar un Access Point. Un Access Point tiene múltiples relaciones para entregar la velocidad, pero nosotros debemos hacer un diseño para entender cuál va a ser la capacidad principal de un Access Point. Ahora, voy a poner voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una solución de radio inalámbrica con una AP que es 1x1x1 802.11n. La caja en sus características indica que ese access point irradia 150 megabits por segundo. ¿Sí? Ahora, esos 150 megabits por segundo funcionan únicamente en la banda de 2.4 gigahertz. Ahora, si nosotros volcamos ese número a la realidad, nosotros estamos hablando de que son 150 megabits por segundo si la canalización en la banda de 2.4 fuera de 40 megahertz. Pero eso no es una realidad. ¿Eso qué significa? Que vamos a dividir aproximadamente la velocidad a la mitad. Estaríamos hablando de 75 megabits por segundo en la banda de 2.4 gigahertz. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar la letra menuda o el pequeño dentro de nuestra red inalámbrica, nos vamos a dar cuenta que eso es a nivel de capa física, a nivel de capa 1, en 802.11. Ahora, ese 802.11 se tiene que volver a 802.3 para entregarse a Internet y comenzar a hacer su operación normal. Si nosotros tenemos una AP a una altura menor de 6 metros, podríamos decir que nosotros tenemos el índice MSS disponible más alto. Nosotros vamos a comenzar cada vez a tecnificar más nuestras presentaciones. El índice MSS es la tabla que nos muestra los niveles de modulación en QAM, dependiendo del nivel de la distancia, dependiendo del nivel de colisiones que puede llegar a soportar un access point. Entonces, si nosotros estamos en el nivel más alto, podríamos hablar en capa de 75 megabits por segundo, y que si el AP está cerca y el nivel de ruido es controlable, podemos llegar a recibir esos 75 megabits por segundo en capa física. Ahora, volvernos esos a Ethernet, eso puede llegar a significar entre un 70 y un 50% de la señal. O sea, estaríamos perdiendo nosotros un 20% o un 50% de esa capacidad real. Si nos vamos para un ejemplo donde haya un nivel de ruido más o menos alto, en una biblioteca donde la gente va y prende sus dispositivos móviles como hotspot, o hay un SSID, o estamos en una zona central donde los edificios de al lado están irradiando SSIDs, nosotros nos vamos a dar cuenta que el throughput puede llegar a ser la mitad de esos 75 megabits por segundo. Entonces estaríamos hablando de 37.5 megabits por segundo ya reales para entregarle a un usuario. Ahora, si la gran mayoría de dispositivos son 1x1x1, nosotros tendríamos 37 megabits por segundo para entregarle a esos dispositivos 1x1x1 802.11n. Ahora, el siguiente punto, acá tenemos dos pedazos de rompecabezas, el dispositivo es 1x1x1 y el AP es 1x1x1 y me va a entregar en la banda 2.4 37.5 megabits por segundo. Ahora la siguiente pregunta es,
señor administrador de la red, ¿cuánto necesita usted de ancho de banda por usuario para operar su Moodle o para operar sus herramientas de administración académica? Entonces, le pueden llegar a decir uno, uy, yo hago conferencias en vivo, en HD, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito mínimo 1 megabit por segundo para esos dispositivos. Entonces, nosotros ya sabemos que cada dispositivo va a llegar a requerir 1 megabit por segundo. Eso, traducido a esas dos variables que teníamos nosotros ahorita, significa que vamos a poder conectar máximo por access point 37 dispositivos en la banda de 2.4. Entonces, en un aula, esto es un ejemplo, no es una realidad, porque pues esos números pueden llegar a variar mucho. En un aula con 60 estudiantes, que cada estudiante tenga 2 dispositivos en su mano, significa que en un aula puedo llegar a tener 3 access points. Esto no es algo que hoy en día se esté presentando, digamos, o que esta sea la realidad, pero pues digamos a nivel de ejemplo, esto nos da una claridad sobre hacia dónde debemos llevar nuestra red inalámbrica. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Claro, si se dan cuenta ustedes, un diseño de cobertura muchas veces se puede ir al piso únicamente haciendo este nivel de preguntas o teniendo este tipo de aclaraciones dentro del diseño de nuestra red inalámbrica. Una vez tenemos eso, nosotros tenemos que comenzar a hacer un diseño de nuestra red inalámbrica haciendo las capacidades y las cantidades de AP por aula, por zona, por edificio, tener unas cantidades ya definidas, y ahora regálame el siguiente slide, y comenzar a hacer una planeación de red. ¿Eso qué significa? Que si nos vamos al caso extremo de esta solución de red inalámbrica que estamos diseñando para la Universidad Pepito Pérez, que solo tiene dispositivos en la banda 2.4, 1 por 1 por 1, tenemos que poner 3 access points dentro de un salón. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a tener problemas de interferencia de cocanal de entrada. Entonces, como solo hay 3 canales disponibles limpios, el 1, el 6 y el 11 dentro de la red inalámbrica, nosotros vamos a tener que ser muy inteligentes en la forma en la que hacemos un diseño de este tipo. Para una solución tradicional donde se vaya a poner una P por aula o por auditorio, se van a poner múltiples, entonces tendríamos que comenzar a mirar la forma en la que vamos a hacer la distribución de los access points, buscando puntos de atenuación para poder entregar la información a ese cliente. Entonces acá las columnas, acá los ductos del aire acondicionado se vuelven amigos nuestros porque nos ayudan a retener o a obstaculizar la señal de RF y hacer que esos niveles de interferencia no sean tan altos. Entonces, hacer una interferencia, hacer un diseño de RF posterior a tener una cantidad de APs definidas es algo muy, muy importante dentro de un ambiente educativo. Regálame el siguiente slide. Entonces, digamos que pensando en eso, nosotros hemos pensado, nos hemos organizado a nivel de compañía para ofrecer un portafolio de productos muy orientado a suplir esas necesidades de conectividad. Tenemos APs de gama de entrada. Acá tenemos nuestro portafolio 802.11ac completo, nuestra gama de entrada, nuestra gama alta y nuestra gama de equipos outdoor y de especialidad. Digamos que estos equipos outdoor se pueden tener en una configuración indoor, dependiendo de los niveles de manejo de antena que nosotros queramos darle a una solución. Entonces podemos tener en ciertas aulas, digamos para el caso tradicional, en las aulas se va a utilizar el E600 porque el contenido multimedia es muy alto y porque nos dimos cuenta que los estudiantes llevan dispositivos de última generación. En las oficinas, donde yo como administrador de IT solo compro computadores Dell con características de antena 2x2x2, puedo entregar un equipo al 410 y digamos que nivelar los costos. Y en el auditorio, donde yo voy a tener una gran densidad de dispositivos y voy a necesitar poner equipos de antena, controlar mucho la interferencia de cocanal, puedo yo poner equipos de antena sectorizada de 30 grados, múltiples equipos dentro del auditorio y tener conectividad para muchos dispositivos en ese ambiente del auditorio o una cafetería. Esto es como por poner un ejemplo.
Entonces, si se dan cuenta, son equipos que a nivel de precio de lista son muy amigables. Obviamente estos precios pueden llegar a variar con los costos de importación y con los costos de ponerlos en sitio en cada uno de los países. Si ustedes son precios de referencia en Estados Unidos, pues obviamente cada uno de los canales y de los vendedores de valor agregado van a tener un listado de precio acorde con sus características de venta y con sus características comerciales y las características de cada uno de los proyectos. Regálame el siguiente slide, por favor, please. Y ya digamos que con esto lo que yo quería mostrarles a ustedes es la importancia de tener en cuenta y de conocer los clientes a los cuales nosotros les vamos a hacer una propuesta de valor de diseño de red inalámbrica. Nuestra mensaje para cerrar es efectivamente que nosotros tenemos una solución de Wi-Fi simple de configurar a un menor precio y con unas características que lo van a dejar a ustedes sorprendidos. No quisiera cerrar mi conversación sin antes agradecerles a ustedes por el tiempo, por nuestro espacio, por abrirnos este espacio de charla y de plática y en estos momentos abrimos el chat para preguntas y comentarios. Sí, gracias, Diego. Tengo ya por aquí una pregunta durante el webinar. Regularmente las dejamos hacia el final. Que dice, ¿podrías explicar más sobre el failover y el back office team? Dime, ¿me la repites? Sí, dice la pregunta, ¿podrías explicar más sobre el failover y el back office team? O sea, ¿qué significa el back office team? Eso significa que nosotros tenemos una infraestructura o un grupo de personas que están especializadas en administración y en estar seguros de que la red, el gestor de red inalámbrica, el maestro, esté operativo todo el tiempo, 24/7. No se les olvide que si bien el soporte que nosotros entregamos 8x5, nosotros tenemos que garantizar que nuestra solución a nivel global funcione. Entonces tenemos un equipo de gente especializada analizando, entendiendo, monitoreando y administrando la operación de nuestro CN maestro en la nube. ¿Y cuál es el otro punto, Cris, que me decías? El otro, bueno, era failover y back office. Bueno, y el failover es principalmente nosotros utilizamos una URL para registrar el AP dentro de la controladora. Eso permite que en caso de que haya un fallo de una controladora principal, los AP se vayan hacia otras controladoras sin que el usuario perciba ese nivel de cambio en la configuración de la red inalámbrica. Eso es principalmente esa característica de seguridad. Así es, la otra es si contamos con un software para realizar site surveys. No, hoy en día estamos nosotros trabajando fuertemente con múltiples fabricantes de herramientas de software para realizar esa labor. Y efectivamente lo que queremos es entregarles a ustedes la mejor plataforma para hacer diseños de red inalámbrica. Debemos estar muy atentos porque es algo que esperamos tener listo para Q1 para podernos apoyar a hacer este diseño de red inalámbrica. Gracias, Diego. En el caso que el AP pierda conexión a Internet, ¿seguirá funcionando sin problemas los AP? Sí, esa es una característica muy importante y muy interesante de una solución como la nuestra. Nuestros APs se conectan a la controladora, reciben la configuración y la controladora les dice, ustedes pertenecen a este grupo de APs. Apenas ellos saben que ellos deben, o sea, esa configuración del grupo de AP lo que va a decir es ustedes deben trabajar al unísono. Ustedes tienen que hablarse entre ustedes. La controladora apoya ciertas labores de operación, pero en el caso de que se pierda la conexión de la red inalámbrica con la controladora, lo que va a pasar es que los AP van a mantener su operación y las labores de gestión las van a hacer entre ellos. Eso es como una migración entre una red administrada y una más o menos en autopilot de manera automática.
Así es, y si nuestro equipo de 500 es 2x2 o 3x3, es 2x2, el equipo outdoor. Es 2x2. Sí, el equipo outdoor es 2x2. ¿Cuántos AP se pueden acoplar al CineMaestro Nube? Hasta lo que yo tengo entendido son 10.000 APs, pero pues creo que esos números pueden llegar a ser mucho más altos. No hay ningún tipo de licenciamiento asociado. Simple y sencillamente uno puede asociar la cantidad de APs que requiera. O sea, no conocemos en Latinoamérica una solución de red inalámbrica que llegue a estos dos números, pero por cuenta de CineMaestro tú puedes asociar 10.000 APs. Así es. Bueno, la versión gratuita nos dice que hasta 4,000, pero como dice Diego, viene una versión Pro el próximo año. Esa versión sí va a tener un costo y vamos a poder hacer más amplios esos números. De todas formas, la verdad es que 4,000 access points dentro de una cuenta es la verdad bastante amplia, considerando que es libre de costo. No tienes que considerar un costo adicional para tu proyecto. Genial, pues muy bien, excelente. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta que nos quieran poner aquí por el chat. La verdad es que luego falta tiempo también para explicar más a detalle, pero lo que queremos reiterarles es que, pues si tienen algún proyecto que nos quieran contar y quieran conocer alguna recomendación de parte del equipo de Cambium Networks, la parte de Wi-Fi en el tema de soluciones está dirigida o a cargo mayormente por Diego Hernández. Y también en cada subregión dentro de Caribe y Latinoamérica tenemos nuestros ingenieros que también nos pueden apoyar a allá escenarios muy puntuales, si tienen algún cliente, pues ya sea de educación o de algún otro segmento, algún hotel, algún tema de algún enlace con un proyecto de gobierno. La verdad es que, pues bienvenidos. Les recuerdo que allí está nuestro sitio de canales, que está hacia abajo de la slide, channel.cambiumnetworks.com. Si no están registrados, los invitamos a que lo hagan para que tengan acceso al material de marketing, hojas de datos, información que les pueda servir para sus presentaciones de venta. Y de igual forma, les dejo nuestros correos electrónicos. Aquí es diego.hernandez@cambiumnetworks.com y cristina.leal@cambiumnetworks.com. Creo que ya no tenemos, a ver aquí, sí. De acuerdo con lo que acabas de explicar, ¿cómo deberíamos considerar el número máximo de usuarios por AP que se publica o que se imprime en los datasheets? Eso, digamos, es una característica técnica más que una característica de diseño. Lo que te decía ahora, en el mundo de las ventas se venden las cosas, o sea, se hablan de cosas muy diferentes, si hablamos de capa física, de capacidad en capa física, digamos de los 150 megabits por segundo que tiene el stream. Pero nosotros llegamos a una realidad y esos 150 megabits por segundo pueden llegar a ser unos 37 o menos megabits por segundo dependiendo de dónde se ubica el dispositivo. Eso no significa que los 150 megabits por segundo sean una mentira, simple y sencillamente tienen unas características de conectividad específicas. Ahora, en cuanto a la cantidad de dispositivos concurrentes, yo siempre les digo a todo el mundo, nosotros ponemos 255 o 512 dispositivos dentro de nuestro datasheet. Ahora, si nosotros lo comparamos con una autopista tradicional de 2 carriles, a una autopista tradicional de 2 carriles le pueden caber 5 millones de carros. Eso no significa que esos 5 millones de carros se van a mover cuando estén metidos todos al tiempo ahí. La idea es hacer un diseño para garantizar una cantidad de vehículos suficiente, haciendo el símil contra las redes inalámbricas, para que fluyan a la velocidad mínima requerida y en el caso de que sean menos, puedan, digamos, fluir en una velocidad mayor. Todo esto es, digamos, como el pro y teniendo como respaldo el diseño de red inalámbrica que se haga con cada uno de nuestros clientes. Dentro de nuestros próximos webinars vamos a comenzar a realizar más en detalle estas características técnicas, cómo se debe hacer un diseño para este tipo de soluciones y qué es o cuál va a ser el resultado final que se le entrega a cada uno de los clientes cuando se hace este nivel de estas características, se realizan estas características de diseño.
Excelente. Tenemos otra pregunta acerca de casos de éxito en estadios. La respuesta es que todavía no tenemos tanta experiencia en ambientes de estadio porque tenemos 2 o 3 meses que se liberó nuestro equipo outdoor sectorial, el que mencionó Diego, de 30 grados, que es el más recomendable para ese tipo de ambientes, donde realmente la problemática, o más bien la necesidad más que el problema, es hacer una cobertura, pero no tanto el problema es la cobertura, sino la densidad. Entonces, allí un diseño de estadio es más tipo pura trigonometría, ¿no? El poder hacer un diseño hacia adentro del mismo estadio Sí. y poder dar servicio a los dispositivos que quieren asociarse al SSID. Pero sí, sin problema. Para eso sacamos el equipo E502S, es como lo vas a encontrar en las especificaciones, y es de la misma familia pues de los equipos de exterior, y ya de fábrica viene a 30 grados. Estamos por allí todavía viendo algunas negociaciones con este tipo de escenarios, pero todavía hoy no tenemos una implementación como tal con el CN Pilot en estadio dentro de la región. Estuvimos en Pero Fórmula tenemos la 1. experiencia, o sea, que Sí, exactamente. eso es importante, tenemos la experiencia y la capacidad técnica para desarrollar un tipo de proyectos de eso, entonces si tienen ese nivel de requerimientos, por favor, me nos escriben a los correos que acabo de indicar Cristina, y con gusto los ayudamos. Así es. Aquí de Fernando no entendí bien la pregunta. En el autopilot ya se contiene el CN Maestro y este no tiene costo adicional. En ningún escenario de los que mencionó Diego, ya sea controladora en nube o tú pongas el CN Maestro como software en un servidor local, o quieras que una AP se vuelva padre del resto de la configuración, en este sentido no tienes que invertir un dinero adicional por licencias. Solo en el segundo caso, considerar el costo de la computadora, del servidor en donde tú vas a instalar el controlador, el CN Maestro. Ese es el costo que tendrías que considerar. Y creo que ya son todas las preguntas, Diego. Por allí les dejamos abierta el canal de comunicación vía correo electrónico. Igual si nos mandan una nota, también les mandamos por allí los WhatsApps y las cuentas de Skype que manejamos. Y pues encantados de escuchar pronto de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos por atender la invitación y estamos pendientes a sus requerimientos técnicos. Hasta luego, feliz martes. Hasta luego, que estén muy bien.